Vamos ahora a pasar a un invitado internacional que se va a conectar por streaming y apenas nuestro equipo de producción nos tenga la señal disponible lo vamos a saludar, porque también justamente queremos que haya este toque internacional. Lo que está pasando en el mundo, como decía Germán, nosotros no nos podemos abstraer de eso. Cada vez en este mundo todo lo que pase en algún país le pega a otro país y Colombia pues no es ajeno, así que vamos a observar ahora una visión desde afuera, una visión de alguien que está viendo lo que pasa allá en Europa, Estados Unidos, ese tipo de países que van muy avanzados en tecnología y sobre todo en tecnología financiera. Me llamó la atención el tema que menciona Germán de Asia, donde también hay un avance importante en tecnología financiera, pero tal vez lo que hay muy distinto es la regulación. Cada país tiene unas reglas tan distintas que yo me imagino que los inversionistas por eso es que piensan en otro tipo de escenarios, y en eso coincido. Colombia tiene una muy buena regulación, tenemos una muy buena superintendencia financiera, ejemplo para muchos países de la región. De la crisis del 2008 Colombia salió bien librada, muchos países se quebraron, pero Colombia tenía un sistema sólido y unas reglas fuertes que todos cumplieron, y bueno, pasaron cosas como Interbolsa, Saludcop, y el sistema no se reventó. En otro país de pronto eso no hubiera sido la historia final, así que también es bueno recordar que tenemos instituciones sólidas, creadas con diferentes gobiernos, diferentes congresos, y ahora que viene todo este cambio tecnológico, pues vamos a observar hacia dónde debemos ir, porque el regulador siempre se queda corto ante la tecnología siempre va 2 o 3 años adelante de las normas lo que hacen es tratar de actualizar hacia lo nuevo o que no existe o que no está regulado. Nuestro siguiente conferencista entonces se va a conectar remotamente, Manuel Pingarrón, tiene más de 10 años de experiencia en estrategia comercial, pricing y marketing. Es un experto internacional en economía del comportamiento aplicada a la estrategia comercial, líder de proyectos enfocados en generar altos ingresos y satisfacción del cliente. Coautor de un libro llamado El consumidor irracional, decodificando la toma de decisiones, un libro centrado en la economía del comportamiento aplicado a la estrategia comercial. Y ya que Germán presentó las encuestas en su última diapositiva, déjenme recordarles que mucho dicen los encuestadores y coincide con el título de este libro. La persona que la llaman o le preguntan o van hasta su casa, ¿por quién va a votar? A veces tiene una distancia grandísima con la votación final del día de ir a la urna. Una cosa es lo que la gente piensa, otra la que la expresa verbalmente y otra lo que hace. Y también pasa con los productos. Mucha gente dice, yo compro tal jabón, y van al mercado y compran otro. Entonces no siempre lo que las personas expresan y tienen en la cabeza es lo que hacen, y de ahí los errores en las encuestadoras que vimos en primera vuelta. Manuel Pingarrón, entonces por favor le vamos a dar un aplauso, se va a conectar remotamente con nosotros a través del streaming y ya lo vamos a saludar. Manuel, bienvenido. Hola, muchísimas gracias y buenos días a todos. De hecho, tienen en la cabeza un producto, luego compran otro y muchas veces no saben ni por qué han comprado ese otro, solo como comentario. Oye, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, encantadísimo de estar aquí. Hubiera estado todavía más encantado de estar allí con vosotros, sobre todo, entre otras cosas, porque aquí en Madrid estamos a más de 40 grados a la sombra. Pero bueno, lo que os quería contar hoy, os quería presentar hoy es precisamente lo que estabais indicando ahora, ¿no? Cómo esta ciencia comportamental, cómo esta ciencia de behavioral economics se puede aplicar al mundo del riesgo y concretamente a las recuperaciones, a cómo me aproximo a esos clientes con deuda y cómo puedo generar acciones más efectivas para al final pues, cambiar un comportamiento e influenciar de forma positiva al cliente y recuperar ese dinero, ¿no? Vamos a intentar que sea una presentación pues, relativamente amena y, por supuesto, lo más práctica posible. Os voy a poner ejemplos de acciones o de estrategias que realizan instituciones financieras por todo el mundo y, bueno, espero que os llevéis algo práctico que poder aplicar. En cuanto a la parte amena, sobre todo quería empezar con un pequeño juego con vosotros. Simplemente es que podéis participar, ¿no? Obviamente no hace falta que escribáis ni mandéis nada. Y lo que quería es que os fijarais en esta imagen. La imagen que tenéis ahora mismo en pantalla, como veis, es como una especie de tablero de ajedrez
con un cono verde ahí, ¿no? Y podéis ver dos casillas, ¿no? Una con una A y otra con una B. ¿Vale? Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo os dijera que la casilla A y la casilla B tienen exactamente el mismo color? ¿Me creeríais? ¿Diríais que sí? ¿A vosotros os parece que tienen el mismo color? ¿Os parecen exactamente iguales? La casilla con la A y con la B. Quizás estéis pensando, bueno, este no ve bien o imposible que tenga el mismo color. ¿Qué pasa si os dijera que a través con el programa PowerPoint he fijado a ver cuál es el código de color que tiene la casilla A y me sale que tiene 11111, bueno, este código, ¿no? Y si miro el de la casilla B, resulta que tiene exactamente el mismo código. Y ahora vuelvo a preguntar. ¿Tienen el mismo color la casilla A y la casilla B? Probablemente la mayoría de vosotros sigáis, al igual que yo, sigáis viéndola o sigáis viendo esas ambas casillas con un color distinto. ¿Qué pasaría si voy un paso más allá y lo que hago es trazar una línea que va entre la casilla A a la casilla B y que tiene exactamente el mismo color que ambas? Y como veis se unen, por lo tanto es obvio que tienen el mismo color. ¿Pero qué está pasando? Está pasando que esto obviamente es una ilusión óptica, pero se asemeja mucho a lo que nos pasa a la hora de tomar decisiones. A esos sesgos cognitivos que no siempre podemos evitar y que distorsionan la información, ¿no? Presentando lo que esperamos ver y no lo que realmente vemos. En este caso, el cono, al estar proyectando una sombra, pensamos que esa sombra tiene que oscurecer más una casilla que otra. Pero es lo que esperamos, no es lo que realmente está haciendo, por eso es una ilusión óptica. Y esto es extremadamente importante a la hora de configurar productos, de desarrollar estrategias comerciales, de realizar acciones de marketing, acciones de pricing, básicamente porque el contexto influye más sobre nosotros o sobre nuestros clientes de lo que pensamos, ¿no? Nos tendemos, como bancos, como cualquier empresa, ¿no?, a centrarnos más en la propuesta de valor del producto e ignoramos otros factores alrededor del mismo, alrededor de esa propuesta, que afectan muchísimo más. Como bien os decía, el contexto, las experiencias vividas por el cliente, cómo piensa, su actitud, cómo le presento las opciones y no tanto qué opciones le doy, ¿no? Todo aquello que nos rodea es de lo que vamos a hablar hoy y de lo que vamos a hablar hoy en un entorno de recuperaciones. No obstante, antes de entrar en esa parte, quería un poco contaros pues de dónde surge, para los que no lo conozcáis, de dónde surge toda esta ciencia, ¿no? Y de hecho quería empezar con una frase de Richard Thaler, que es uno de los premios Nobel de Economía por sus estudios en Behavioral Economics, fue premio Nobel de Economía en 2017. Precisamente él habla del arquitecto de toma de decisiones y dice que este arquitecto, la persona o el diseñador o el marquetero, si queréis, ¿no?, que se preocupa por buscar la mejor forma de aproximarse a los clientes o de presentarle las opciones, tiene la responsabilidad de organizar ese contexto en el que las personas toman esas decisiones, ¿no? Y es que Behavioral Economics al final es una ciencia que aglutina o que incorpora muchos aspectos de psicología, incluso de sociología, si queréis incluso de antropología, porque tiene aspectos de cómo tomábamos decisiones hace cientos de miles de años, y los complementa a la economía más tradicional, ¿no? Todo ello para buscar predecir cómo va a tomar o qué tipo de decisiones va a tomar el cliente y poder, gracias a ello, influir en esas decisiones. Los impactos que genera utilizar este tipo de técnicas, y ahora veremos algunos, son muy elevados y de hecho no es casualidad que grandes empresas por todo el mundo estén empezando a crear áreas dedicadas a ello, contraten y cada vez tengan equipos más grandes especializados en incorporar o en tener nociones de psicología complementadas con, por ejemplo, estudios financieros o con temas de Advanced Analytics, etcétera, ¿no? De hecho, aquí simplemente es una muestra de algunos ejemplos de empresas de todo el mundo, pues por ejemplo, como tiene Google una línea más académica sobre Behavioral Economics y luego otra con Behavioral Economics integrados en los equipos para la conceptualización de productos y sobre todo también para la experiencia de cliente.
Tenemos un caso muy notorio, que es el gobierno de Reino Unido, que tiene el Behavioral Insights Team, que básicamente es un equipo que se dedica sobre todo a incorporar esta ciencia en políticas sociales, pues de asistencia sanitaria, ayuda humanitaria, incluso de crecimiento económico, de hacer que la gente vote más o que la gente a lo mejor haga temas de cambio en comportamientos sostenibles, etcétera, ¿no? MBAs, másters, escuelas de negocio por todo el mundo cada vez están incorporando más este tipo y ya no digo de asignaturas o de líneas dentro de un MBA, sino de másters en sí mismos, ¿no? Es famoso el del London School of Economics, por ejemplo, pero tenemos en España, incluso en el IE, se ha generado un estudio, un máster dedicado única y exclusivamente a Behavioral Economics. Y luego lo que es la parte de la derecha, en cuanto a instituciones financieras, pues hay sobre todo un ejemplo que tenemos como Banco Español, que es BBVA, que también obviamente conocéis, que tiene presencia en Colombia, que tiene un departamento muy amplio. Creó una estructura pues más o menos por 2015, 2016, integrada dentro del área de marketing, y ahí pues dentro de su estructura ágil pues tiene una disciplina que dictan la estrategia que tiene que seguir Behavioral Economics en el banco, y a su vez tienen Behavioral Economists o especialistas integrados en los equipos ejecutando proyectos. Toda esa estructura cuenta ya con más de 200 personas, ¿no? En un banco como BBVA. Tenemos otros europeos como ABN AMRO en Holanda o Barclays también, que tenemos en Reino Unido, donde el área nació sobre todo enfocada a Behavioral Finance, temas de inversiones, pero que luego se expandió a más áreas en 2019, ¿no? Otros ejemplos los tenéis abajo, desde farmacéuticas, otros grandes bancos como JP Morgan, hecho con un autor de renombre encargado de toda la parte de Behavioral Finance y Asset Management, etcétera, e incluso grupos como aerolíneas, etcétera, ¿no? El mensaje aquí principal es que es una ciencia muy extendida, cada vez son más empresas las que lo utilizan y cada vez hay un convencimiento más amplio de que utilizar estas técnicas funciona en muchos ámbitos de la estrategia comercial. Si queréis literatura sobre esto, habéis mencionado el libro, pero bueno, hay muchísima, y sobre todo yo creo que aquí lo interesante es empezar por la teoría, pero empezar a intentar bajarlo a cómo se aplica realmente en los distintos ámbitos en los que queráis profundizar. De hecho, hoy, y por eso mencionaba al principio que quiero que sea lo más práctico posible, lo que vamos a ver es cómo aplicar estas técnicas en recuperaciones. Y para ello quería empezar hablando de todas esas irracionalidades que giran en torno a pagar o a no pagar una deuda, ¿no? Estamos hablando antes, ¿no? Lo que os decía, el ejemplo del tablero de ajedrez. Todo lo que rodea la decisión, que muchas veces es más importante que la decisión en sí misma, ¿no? Que el producto o que el contenido de un mensaje, ¿no? Sino todo ese contexto en el que se encuentra el cliente. Y para ello quería hablar de que esa irracionalidad muchas veces no entendida o muchas veces algo que se ignora o se obvia a la hora de aproximarnos a los clientes en una recuperación. Si veis en la parte de la izquierda, hay una serie de motivos racionales muy claros a la hora de pagar una deuda o a la hora de no hacerlo. A la hora de pagar una deuda, pues motivos completamente racionales de un cliente que valora todo de una forma muy analítica, pues podría decir, oye, pues tener un buen credit score, o no querer multas, o evitar cualquier acción legal por parte del banco, o por parte de la agencia, o por parte de la institución, o mantener los beneficios actuales que tengo como cliente, ¿no? Pueden ser motivos perfectamente racionales. Otros motivos racionales, pero en este caso para no pagar una deuda, puede ser directamente, pues si no tengo dinero suficiente, ¿no? Pues obviamente es lógico. O tener otras deudas con mayor prioridad, ¿no? Si comparto mi deuda con distintos bancos, pues obviamente a lo mejor voy a pagar primero la hipoteca, ¿no? Porque no peligre mi casa. O obtener un beneficio financiero a corto plazo, ¿no? Pues oye, tengo otra prioridad, ya no sea pagar otra deuda, pero prioridad X, voy a obtener ese beneficio financiero y me puedo permitir tener un dinero, ¿no?
simplemente esa imposibilidad de pagar por X razones, ¿no? Que es un poco esos motivos racionales. Pero como os decía al principio, para nosotros, y cuando trabajamos en este ámbito, nos gusta centrarnos mucho más en los motivos irracionales, precisamente por lo que os decía antes, ¿no? Porque muchas veces son más relevantes, son más importantes que los racionales, ¿no? Y para ello, pues por ejemplo, si nos vamos a pensar en la parte de los Estados Unidos, se decía que el 30% de los clientes que pagaban una deuda no lo hacían por la penalización, por el beneficio financiero o por miedo o por lo que fuera o por una llamada, sino por apelar a sus valores, por ser consistentes con lo que ellos creían, con lo que ellos creían que era justo, ¿no? El no querer perjudicar a la gente, ¿no? O empatizar con su discurso. Cuando hay cierta conexión con el agente de recobro, pues se fomenta el hecho de pagar una deuda, ¿no? Y eso es un motivo también irracional. El tener cierta lealtad o apego a la marca, ¿no? Por cierta reciprocidad, como se conoce en el ámbito de Behavioral Economics, por una acción pasada que te benefició o por un gesto inesperado que se tenga durante el proceso de recobro. Otros aspectos para pagar una deuda que pueden ser más irracionales es también sentir vergüenza, ¿no? O por simple apariencia con respecto a los demás. Que hay muchos estudios también que revelan que cuando señalas a un cliente como diciéndole que está entre la minoría que no ha pagado, también se genera una mayor propensión a pagar dicha deuda, ¿no? También hay una serie de motivos irracionales para no hacerlo, para no pagar, como puede ser haber tenido una experiencia negativa en el banco y trasladarlo a todo el banco, ¿no? Muchas veces eso es lo que se conoce como el efecto halo, que se suele tener en un ámbito positivo, pero también puede ser negativo. Por una llamada, por una experiencia, por un tema muy puntual, puedo extender mi imagen negativa a todo el banco, a toda la organización, a pesar de que ha sido solo en un punto de contacto concreto. Sentir pereza, ¿no? Por iniciar el proceso y posponerlo lo máximo posible. Todo ese gap que existe, ¿no? Todo ese hueco que existe entre la intención y la acción. Sí, quiero hacerlo, pero mira, no tengo tiempo hoy, no sé cómo se hace a través de los canales digitales, no me apetece ir a la sucursal, no recuerdo cuál era el teléfono al que tenía que llamar para hacer el pago, tampoco sé controlar muy bien cuánto debería pagar porque mis finanzas a lo mejor son un poco caóticas, pues toda esa parte de pereza, ¿no? Entraría ahí. Percibir como compleja la acción o sufrir esa sobrecarga cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con la información, cómo la absorbes. O un último aspecto que podría ser también importante en cuanto a motivo y razón, empiezas a hacer pequeñas acciones. Entonces, como os decía, lo importante es más importante, ¿no? Que realice las segmentaciones, incorporar ese contexto del cliente, fijados objetivos distintos por cada tipo en cuanto a la forma que tiene el segmento de cliente, diseñar los puntos de conexión, ¿no? Ese empujoncito, ¿no? Guiar al cliente hacia la decisión positiva, pero sin forzarle o sin obligarle, sin prohibirle nada tampoco, ¿no? Pues vamos a ir viendo cada uno de ellos, son 3 puntos. El primero, como os decía, tiene que ver con esas segmentaciones. Cuando vamos a revisar o a ver con distintas empresas qué tipo de segmentación utilizan a dar el recobro, pues hay de todo, ¿no? Básicamente. Puede haber desde algunas menos sofisticadas en las que utilicen una única variable, como pueda ser las semanas de atraso. Algunos bancos o algunas agencias de recobro empiezan a incorporar otro tipo de aspectos para generar, estamos en la parte de la derecha, en esta parte de aquí de la derecha, ¿no? Para generar a lo mejor estrategias de recobro basadas en un scoring, ¿no? En el que puede incluir las semanas de atraso, pero también la capacidad de pago, el porcentaje de crédito que ha pagado, etcétera, etcétera. En otras instituciones vemos que se pueden incorporar aspectos que tienen que ver con la propia deuda en sí, como esa probabilidad de pago de la que hablamos o ese scoring de riesgo, pero que además introducen aspectos como el valor del cliente, ¿no? Algo que puede ser interesante a la hora de utilizar en clientes de alto valor y que tengan probabilidad de pago, pues estrategias de recobro más relacionales, ¿no? Más que busquen más el cambio de comportamientos y sobre todo la recurrencia luego del cliente, ¿no? Que si es un cliente de alto valor, pues no de repente, una vez que ha terminado la experiencia, por así decirlo, del recobro, salga descontento y no vuelva a contratar un crédito. Estos, sin embargo, suelen ser, pues dentro de lo
dentro de lo habitual suelen ser estrategias de segmentación bastante normales, ¿no? que utilizan la mayoría de las instituciones. Sin embargo, todas estas estrategias se pueden enriquecer con datos que se puedan captar de forma más directa y donde pueda ir precisamente a entender cuál es la actitud, cuál es la personalidad o cuál es el comportamiento futuro de los clientes, ¿no? Para ello, pues, por ejemplo, se pueden aprovechar, y ahora veremos, pues, conversaciones que se puedan tener en los canales asistidos, como en un call center, o incluso datos que se recopilen de la parte de mensajes, de interacciones que se hagan a través de canales digitales con el cliente, etcétera, ¿no? Y ahora veremos también cómo. En la primera parte, algunos bancos están intentando incorporar unos etiquetados inteligentes sobre los clientes que se puedan utilizar en los canales asistidos, como os decía, sobre todo en call center, y tipificar las llamadas para entender mejor cuál es esa actitud o esa personalidad de los clientes, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay clientes que ante una llamada de recobro son más agresivos o más habladores, ¿no? Que quieren entrar en discusión, o incluso más evasivos, que siempre aluden a una tercera persona, o que son más tímidos, ¿no? Que sienten esa vergüenza de la que hablábamos antes, ¿no? Y esas tipificaciones, cómo catalogar a un cliente, cómo etiquetar a un cliente, puede ir pues en base a determinados aspectos, como os decía, ¿no? Porque tiene mal humor, porque utiliza palabras malsonantes, el agresivo, o porque el hablador, porque extiende las conversaciones, porque repite una y otra vez los mismos argumentos, ¿no? El evasivo que os decía, porque se contradice, porque miente, y lo sabemos, ¿no? Porque pone ciertas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante, estas tipificaciones, poder estandarizarlas lo máximo posible, ¿no? Al final no podemos trasladarle la evaluación subjetiva de un cliente a un asesor del call center, sino que tenemos que tener muy estandarizado cómo se va a tipificar un cliente. ¿Por qué? Porque esa tipificación va a derivar en ese segmento comportamental, ¿no? ¿Y esto para qué se utiliza? Pues principalmente para gestionar la cobranza de una forma distinta e incluso para asignar a los asesores del call center de una forma distinta, porque requerirán habilidades distintas en función de los tipos de clientes a los que nos estemos enfrentando, ¿no? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo únicamente, ¿no? Pero la parte de un cliente a lo mejor o un segmento más agresivo con mayor resistencia, pues a lo mejor hay que generar unos protocolos comerciales para el call center en el que tengas que escuchar con mayor atención y no interrumpir, o buscar no entrar en discusiones, pero a la vez adoptar una actitud serena y amable, ¿no? Percibir que tienen tu atención, ¿no? Por ejemplo, es importante. Y esa gestión de la cobranza, como os decía, pues requiere a su vez unas habilidades muy claras a la hora de asignar un asesor u otro. Y esas habilidades, pues a su vez, tienen su repercusión en la formación que tengo que dar a ese tipo de agentes que se les va a asignar a estos clientes, ¿no? O a este segmento. Otros bancos utilizan, por ejemplo, datos más financieros, ¿no? Económicos, para evaluar la salud financiera de los clientes, ¿no? O su bienestar financiero, porque esto, pues, obviamente es un aspecto muy relevante a la hora de ver su capacidad de pagar o no una deuda, ¿no? Esto es un ejemplo de algunos bancos, este en concreto realmente es BBVA, de cómo utiliza el patrimonio neto, que es como una visión de pájaro de todas las finanzas del cliente, para crear un perfil a través de una segmentación. Realmente crea 4 perfiles para segmentar a los clientes en base a su bienestar financiero y utilizar eso como argumentos, pues no solo para vender productos, sino también para el recobro, ¿no? Dentro de esa métrica de patrimonio neto que denominan, incluyen aspectos, pues obviamente, como todo lo que es la liquidez, el dinero en cuentas, las inversiones, qué tipo de deudas hay a corto plazo y más deudas a largo plazo, como el valor de la vivienda, ¿no? Además, el cliente puede incorporar, puede construir, puede personalizar, puede enriquecer ese patrimonio neto con otros datos adicionales, pues por ejemplo con el auto que tienen, si tienen otras casas que no estén incorporadas en la hipoteca, toda la información que tienen en otras instituciones financieras que se pueda consolidar en la misma aplicación del banco, y todo eso al final para el cliente es una comodidad de tener como una vista general de sus finanzas y de su salud financiera, pero para el banco
es una gran ventaja el hecho de poder utilizarlo en su aproximación, pues como os decía, en este caso al recobro. El segundo punto que os decía es, vale, si voy a crear segmentos distintos, segmentos más ricos, segmentos basados en comportamientos o en actitudes, también tendré que tener objetivos y tendré que fijar métricas distintas por cada uno de esos segmentos, ¿no? Aquí esto también es un caso real. De hecho, esto es una institución financiera en Latinoamérica, en México concretamente, que segmentaba por probabilidad de pago y por valor del cliente, ¿no? Y en función de eso generaba 4 segmentos muy simples, en los cuales si tú tenías alta probabilidad de pago, pero el cliente era bajo, o sea, el valor del cliente era bajo, básicamente lo que querías era generar hábitos de pago más eficientes, ¿no? Es decir, lo que se conoce como el self-cure, ¿no? Sobre todo que los clientes pues acudan o asistan a los canales digitales y no, entre comillas, ¿no?, si queréis, roben tiempo de agente, ¿no? Si tenemos un valor de cliente bajo con una probabilidad de pago baja, pues a lo mejor el objetivo principal que queremos es operativizar la cobranza, ¿no? Utilizando palancas más psicológicas como la aversión al riesgo o a la pérdida, pero que sea algo muy rápido y que liquiden y se acabó, ¿no? Cuando hablamos de un valor de cliente alto y una probabilidad de pago alta, aquí lo que queremos es una cobranza más relacional, ¿no? Queremos fortalecer la relación entre el cliente y el banco, asesorando incluso si es necesario y conociendo mejor al cliente, ¿no? Capturando toda la información posible. ¿Por qué? Porque así le vamos a poder personalizar mejor las acciones. Si tenemos un valor de cliente alto y una probabilidad de pago baja, esto es algo similar en cuanto a la personalización, porque además tenemos más información de ese cliente por el hecho de tener una vinculación mayor, un valor mayor, pero aquí lo que buscamos es sobre todo incrementar esa satisfacción, ¿no? Sobre todo porque si tiene una probabilidad de pago baja puede deberse a experiencias negativas. Cada segmento tendría objetivos y métricas distintas, pero está claro que hay que entender, y esto es un ejercicio que tienen que hacer las organizaciones, de entender que no se puede tener todo, ¿no? Y hay que entender cuáles son esos trade-offs y cuantificar de alguna manera ese grado de alineamiento que pueda haber para ir hacia una opción u otra, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? Cuando hablamos de una cobranza relacional, por ejemplo, en ese segmento de alto valor y probabilidad alta de pago, pues a lo mejor tenemos que pensar si realmente queremos que la cobranza sea relacional y las llamadas sean más efectivas, pero eso implica que vamos a tener un tiempo de llamada más alto. ¿Realmente el banco está dispuesto a incrementar el coste de la llamada por una cobranza más relacional, con una mayor efectividad? ¿O quiere ir hacia el lado de la izquierda, ¿no? Que sería una cobranza impersonal y dinámica que acorte al máximo los tiempos de llamada y pueda eficientar, en ese caso, la estructura del call center, ¿no? Lo mismo pasa con los comportamientos futuros, ¿no? Para un segmento de alto valor con probabilidad alta de pago, a lo mejor quiero que los comportamientos futuros mejoren la eficiencia en el medio plazo, ¿vale? O sea, es decir, educarles en cuanto a los pagos digitales, educarles en cuanto a las distintas vías para utilizar los canales asistidos, etcétera. O a lo mejor lo que quiero es obtener una promesa de pago lo antes posible, ¿no? A corto plazo, que es de hecho por lo que la mayoría de los bancos incentivan a su fuerza de recobro. A mí consígueme la promesa de pago y a partir de ahí te mido, ¿no? Pero si queremos seguir así, no vamos a poder fomentar comportamientos futuros en este segmento concreto, ¿no? Y lo mismo con comportamientos presentes, ¿no? Si estoy más enfocado en recuperar todo el importe lo antes posible o estoy enfocado en conseguir un primer pago y cerrar un compromiso, ¿no? Que será algo mucho más sencillo, pero que no me garantiza obviamente el importe total. Todo esto es muy importante porque, como bien os decía, no solo es fijar los objetivos, no solo es fijar las métricas por segmento, sino es entender que a la hora de fijar eso implica acciones que tienen trade-offs, ¿no? Y que no se puede tener todo a la vez. El tercer punto tiene que ver con cómo diseño el journey de cliente
cómo diseño los puntos de contacto incorporando este conocimiento, ¿no? Hemos pasado de tener una segmentación un poco más rica, tenemos además unos objetivos definidos, unos KPIs concretos para cada uno de los segmentos. Ahora voy a definir cuáles van a ser esas acciones, esos puntos de contacto para cada uno de los segmentos en cada uno de los momentos del recobro. Bueno, y para ello, simplemente quería lanzar algunas palancas o comentaros algunas palancas que se utilizan desde el ámbito de Behavioral Economics y que te ayudan a mejorar el diseño de esos puntos de contacto. Y cuando me refiero a puntos de contacto, puede ser una llamada de un asesor, puede ser un SMS, puede ser un email, puede ser una carta que se le envía al cliente, puede ser prácticamente cualquier cosa en la que el cliente interactúe con el banco, con la agencia, con la empresa, ¿no? Algunas de las palancas que ayuda o con las que ayuda Behavioral Economics a diseñar mejor esos puntos de contacto, pues tienen que ver con, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Que marca grandes diferencias a la hora de cómo se perciben los mensajes. En un estudio realizado por el Behavioral Insights Team, que tiene su réplica en Australia, pues, por ejemplo, cuando utilizaban verbos de acción, o sea, debes tanto versus frente a el importe adeudado es, pues se mejoraba mucho la recuperación, ¿no? También todo lo que os decía antes de cómo la forma de presentar las opciones, en lo que conocemos como el framing, influye en gran medida en cómo se perciben los mensajes y en cómo generas pues un sentimiento, en este caso, de vergüenza en los clientes, ¿no? Aquí, cuando se pasaba de amenazar a un cliente a señalar un mal comportamiento, esto fue en Reino Unido, se conseguía incrementar también significativamente la recuperación. Básicamente lo que se decía es, se le decía al cliente que actualmente se encontraba en una pequeña minoría de personas que no habían pagado sus impuestos a tiempo, ¿no? Eso me recuerda un poco a lo de China, de que cuando te saltas un semáforo o cometes una infracción, pues te detectan y te sacan casi en las pantallas, en los carteles, en los espectaculares de allí, y te sacan tu cara diciendo la infracción que has hecho y genera esa vergüenza, ¿no? La parte de personalización es muy importante y genera obviamente también un gran impacto. Pues, por ejemplo, cómo incluir el nombre de la persona al inicio e incluso de la persona del banco que envía el SMS, aunque sea ilustrativamente, al final del mensaje, ¿no? Para que parezca todo mucho más personal y que es alguien concreto el que se está reclamando ese dinero, ¿no? O cómo ofrecer, el cuarto punto, cómo ofrecer opciones predeterminadas, ¿no? Que pueden simplificar en gran medida la decisión, facilitarla, ¿no? Cuando decía al principio ese gap entre la intención y la acción, ¿no? Muchas veces debido a la pereza, o muchas veces debido a un caos en cuanto al control de las finanzas, ¿no? Pues cómo puedo facilitarle esa decisión si le ofrezco pues esas opciones por defecto, ¿no? Algo que directamente el cliente tenga que aceptar y con eso ya se ha generado ese primer compromiso de pago. Esas opciones por defecto pueden venir dadas por los importes, por la modalidad de pago, por ejemplo, el predefinido que pague por canales digitales y sea muy fácil hacerlo a través de 2, 3 o los que sean, o los clics que sean. Puede ser incluso una opción predeterminada para agendar una llamada con un agente de recobro. O sea, es ponérselo lo más fácil posible al cliente para que simplemente tenga que evaluar por qué no hacerlo y no si hacerlo o no. Y por último, quería hablar y sobre todo esto tiene que ver con la segmentación más de valor, ¿no? Con esa cobranza más relacional y tiene que ver con enfocarse en lo positivo, ¿no? Tendemos sobre todo, pues a medida que avanzan las semanas de atraso, empezar a ser relativamente agresivos, pero puede haber segmentos de clientes en los que enfocarse en lo positivo puede ser muy importante, ¿no? Porque al final las personas, por lo general, quieren hacer lo correcto. Y como os decía antes, ¿no? Sentirse bien con ellos, ser consistentes con sus creencias, ¿no? Apelar a sus valores, que decía al principio, ¿no? Y por ello, pues enfocarse en lo positivo, resaltar las ventajas de pagar la deuda, todo el tema del credit score, la mejora de intereses, el seguir sintiéndose un cliente valorado en el banco, todo eso en determinados segmentos de clientes tiene un gran impacto. Estos simplemente son algunas de las palancas con las que puede ayudar Behavioral Economics. Hay cientos y para ello
la metodología busca estudiar cuáles son las más relevantes y se hacen cientos de testeos con miles de, bueno, cientos de miles de clientes en Mora y al final, y cualquiera que haya leído algo sobre Behavioral Economics o que esté interesado en esta ciencia, pues sabe que todo esto pasa por experimentar y por ver qué es lo que funciona de todos los sesgos, de todas las palancas que pueden utilizar, ¿no? Un ejemplo más aterrizado de cómo se puede utilizar este tipo de palancas. Pues, por ejemplo, esto es lo que sería un protocolo de welcome de bienvenida, una vez que un cliente que podría pertenecer al segmento más relacional, al segmento más de valor, pues cómo puedo estructurarle una bienvenida al crédito, es decir, una vez que ha contratado el crédito le hago un onboarding, una bienvenida al mismo, y cómo esa bienvenida puede estar enfocada a empezar a introducir algunas palancas conductuales que puedan tener impacto a futuro, si en algún momento está en recobro, y además podamos incorporar aspectos que puedan enriquecer la segmentación, ¿no? En la propia bienvenida, pues puedo buscar pues que ya genere cierta empatía conmigo, porque no voy a venderle nada, ¿no? Además, quiero generar esa parte de si está contento con su producto, porque además lo acaba de contratar y suele ser un momento en el que la satisfacción es alta, ¿no? Sobre todo en un crédito. Y además puedo escuchar, si no lo está, cuáles han sido sus quejas o cuáles son sus preferencias. Puedo empezar a captar información, ¿no? Puedo empezar a hablarle también de los beneficios del crédito y recopilar información clave, ¿no? Pues, por ejemplo, si sabe que se pueda pagar a través de la app, ¿no? Es que muchas veces los clientes no pagan a través de canales digitales simplemente porque no saben cómo o no saben que se podía, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a captar o a registrar esa información? Porque si lo desconoce, es un momento en el que incluso le puedo empezar a educar en ese sentido y empezar a fomentar esos comportamientos futuros de los que hablábamos, ¿no? O incluso puedo captar información relacionada con la frecuencia de pago. Os decía que por ejemplo, en Estados Unidos, 1/3 de las personas que no pagan su deuda lo hacen por un descontrol que llevan mensual de sus finanzas. Es decir, no consiguen planificarse mes a mes y preferirían otro tipo de pagos, que sean semanales, quincenales, un poco más cortos, donde planificarse y llevar el control sea algo más sencillo, ¿no? Entonces puedo empezar a captar información sobre esa frecuencia de pago, ¿no? Si prefiere unos ingresos, si tiene ingresos periódicos o no periódicos, y si quiere a lo mejor cambiar la recurrencia con la que paga el crédito. Al final es empezar a introducir desde un inicio, porque nosotros siempre decimos que el recobro inicia en el momento en el que el cliente obtiene un crédito y no cuando está el primer día de atraso. Entonces, construir esos hábitos, empezar a recopilar información que generen esas segmentaciones y construir esos hábitos que se puedan utilizar para cambiar esos comportamientos futuros, es importante hacerlo desde el minuto 1, ¿no? Bueno, aquí hay más ejemplos, pero no me quiero extender más porque llevamos un poquito de retraso. Simplemente recopilar, muy importante, Behavioral Economics tiene un impacto realmente muy alto en todo lo que es estrategia comercial, en ventas, en cross-sell, en satisfacción de clientes, en digitalización, en conversión, en canales digitales. Y tiene también un impacto muy alto a través y muchos bancos lo están utilizando también en el recobro. 3 grandes aspectos que hay que utilizar o que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar Behavioral Economics en recuperaciones tiene que ver con cómo mejoro las segmentaciones y que pasen un poco más de aspectos sociodemográficos o incluso de aspectos relacionados con la deuda a temas más actitudinales y comportamentales, ¿no? Que puedan darme más pistas sobre el contexto del cliente. Segundo punto es que hay que entender que no se puede tener todo con todos los clientes y hay que generar esos trade-offs en cuanto a objetivos y fijar KPIs distintos en función del segmento de clientes. Y eso me va a marcar completamente el tercer punto, que es los puntos de contacto que tengo que diseñar. Y los tengo que diseñar, además, a través de técnicas de influencia positiva, entendiendo cuáles son esos sesgos, cuáles son los atajos mentales que utiliza el cliente y cómo puedo influenciarle pues, a través del lenguaje, de la forma en la que presento las opciones, de la forma en la que le abordo
el contenido que le introduzco, las referencias que le genero, todo este tipo de técnicas de matching, ¿no? 3 grandes puntos y bueno, si queréis, no sé si tenemos tiempo para preguntas o para lo que queráis.